Bueno, después del lujo de haber escuchado a Diego, vamos a hacer todo lo posible. Voy a intentar hacerlo sentada, es algo que me cuesta bastante, así que puede ser que en cualquier momento me levante y empiece a caminar. Les voy a contar brevemente la investigación que yo hice, que en realidad son los procesos de construcción que yo tomé de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Yo soy profesora de educación especial, de sordos y de personas con discapacidad intelectual. Les voy a contar un poquito porque también es importante esto. Cuando yo me formé, lo hice más del profesorado por muchos años, era más del orden de lo rehabilitatorio y médico que pedagógico y didáctico. Algunas cuestiones didácticas las fui aprendiendo sobre la marcha, mirando a colegas o desde mi propia experiencia o viendo lo que hacían mis hijos. Pero la realidad es que desde el profesorado en ese momento, por suerte ya hace unos años cambió, no nos formábamos con una mirada muy didáctica. Y volvemos a la mirada, ¿no? Y por esas cosas de la vida también, o esas preguntas que nos fuimos haciendo todos en nuestro recorrido, en un momento tuve el gran placer que viniera a mi escuela a dar capacitación en servicio la doctora Flora Perelman. Hoy es una de mis directoras junto a Marcela Curla. Y la realidad es que al principio, primer punto, era obligatoria esa formación dentro de la escuela, o sea, no era que iba quien quería. Y los primer tiempo, cuando ella nos planteaba algunas cuestiones desde este enfoque, decíamos, pero esta mujer no sabe con qué pibes trabajamos nosotros. Es más, le poníamos nombre y apellido. ¿Te imaginas a fulanita haciendo lo que nos está diciendo? Y así, bastante. Hoy ya sé mucho que Flora sabe que decíamos estas cosas. Y la verdad que fue todo un desandar de mi propia práctica. Estuvo 4 años yendo a darnos capacitación. Ya a partir del segundo año era optativo, así que de todo el plantel docente fuimos quedando 4 el último año. Y ahí empezaron a surgir algunas preguntas también, ¿no? Y empezamos a tratar de poner en práctica algunas de esas cosas que decíamos, pero esto es imposible con estos pibes. Y vimos que sí eran posibles. Decíamos, había que remarla, ¿sí? Estamos hablando de chicos con discapacidad intelectual, había que ir despacito y aparte, para eso también fue un cambio, porque hasta hace poco le ofrecíamos una cosa y ahora le estábamos planteando otra y también tenían que entender un poquito qué es lo que le estábamos pidiendo y sentirse en confianza también de mostrar esto que sabían. Y empezamos a ver que tenía razón finalmente Flora con lo que nos decía. Entonces, bueno, hice un caminito, hicimos juntitos muchos caminitos, hicimos el caminito del postítulo y después de la maestría. Y cuando ingresé a la maestría, cuando tuvimos que presentar el proyecto de lo que podía ser nuestra futura investigación, dije, es por acá el asunto. Como que las preguntas surgieron de la práctica y quería ver si, bueno, en la práctica estoy viendo que finalmente pareciera que es lo mismo, pero no había ninguna evidencia empírica, o sea, no encontraba nada que me diga sí, es así. Entonces dije, bueno, vamos a construirla. Entonces me embarqué en esta investigación, que en un principio iba a ser de niños, debo de reconocer, y Marce me insistió mucho para que la haga con jóvenes y adultos, y se lo agradezco profundamente, porque fue maravilloso poder investigar con jóvenes y adultos. Y un poquito mi investigación surge de esto, de mi práctica y de mi propio recorrido, y de desandar y poner en diálogo muchas de mis prácticas que venía haciendo. Y bueno, decir, bueno, a ver, veamos qué pasa. Y fue la investigación es como una réplica de la de Marce, pero con una población diferente. O sea que vos lo que investigaste fue que si los adultos atravesaban los mismos niveles de conceptualización, ¿qué pasaba con esos jóvenes y adultos con discapacidad? Si atravesaban los mismos niveles, que a vos te parecía que sí o no. Exacto, y si es que la atravesaban, si había alguna especificidad. Y ya me voy a parar porque es mucho tiempo sentada. Les cuento. De la investigación
participaron 50 sujetos, ¿sí? En la investigación, 44 entrevistas fueron en escuelas de educación especial de niños con discapacidad intelectual de la ciudad de Buenos Aires y 6 en los espacios de alfabetización inicial, uno de ellos del profesor acá presente. 10 adultos entre 21 y 47 años, 13 jóvenes entre 14 y 20, 27 niños entre 6 y 13 años. De la muestra de los 50, mejor me siento, me da muchos. De la muestra, 43 son como fotos, una entrevista, o sea, es algo que pasó en ese momento, lo que se llama investigación transversal. O sea, es lo que le pedí ese día a ese sujeto que escriba y esa fue como la foto. Y 7 son longitudinales, que los pude ir siguiendo a lo largo del tiempo, con una pandemia en algunos casos que se nos metió en la mitad. Son poquitos los casos del seguimiento longitudinal, pero decidimos ponerlos porque son muy potentes, o sea, nos dan como mucha información, a pesar que son poquitos. Así que fuimos por eso. Les cuento un poquito cuáles eran los supuestos de anticipación o las hipótesis que yo tenía antes de empezar. Y eran efectivamente esas. Mi hipótesis era que construían del mismo modo que cualquier sujeto sin discapacidad intelectual, que posiblemente la diferencia eran los tiempos. Digo, los que trabajamos en la educación especial me hubieran dicho, para eso estuviste 6 años investigando, ya sabíamos que los tiempos son otros. Pero bueno, ¿por qué otros tiempos? ¿Y qué pasa? Y también suponía que había algo de la enseñanza que podía favorecer o no esos tiempos. Así que con esos supuestos fuimos a investigar. Yo hablo en general en plural porque si bien la investigación es bastante solitaria para la tesis, por suerte Marce nos conformó en un grupo y muchas reflexiones las hicimos juntos con el grupo, con Marcela. Entonces generalmente hablo en plural, más allá que es muy solitaria. Y acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, del primer periodo, que sería lo que es una escritura presilábica indiferenciada, donde tenemos a un joven, adolescente, de 13 años, que no hizo cualquier cosa, Él quiso representar lo que yo le estaba pidiendo. Yo les pedía primero les pedía que escriban su nombre, después les pedía que escriban la palabra que quisieran o supieran, y después les dictaba gato, mariposa, tigre, pulpo, cangrejo y pez. Y por último, una oración, el gato toma leche, que esa oración a propósito tiene una de las palabras que se dictaron antes sueltas, o sea, en la lista. Y al término les pedía que interpreten su propia escritura. Entonces, acá no es que quería representar cada una de esas marcas. Al costado ven una flechita con una C que eran mis machetes para acordarme que eso es conejo, ¿sí? Entonces, quiso representar todo lo que yo le iba diciendo. Manuel, alumno del señor, era muy genial lo que hacía Manuel. Primero utilizaba siempre las palabras, las letras de su nombre, que tampoco lo escribe convencionalmente. Pero cuando yo le decía, por ejemplo, dibujar lo que quieras, escribir lo que quieras, ahí no está. Pero él había escrito Nicolás, y primero hace el dibujo, y yo le preguntaba, ¿dibujaste o escribiste? Y él me decía, dibujé. Entonces decía, bueno, ahora escribí, y ponía las marcas igual que Manuel, pero era Nicolás, no era Manuel. Y en este caso es gato la de arriba, conejo la de abajo, y así digamos. En una sola hace una diferencia, en vez de una U pone una O, pero básicamente son escrituras fijas, siempre las mismas que su nombre. Por decir que Manuel atraviesa la etapa presilábica porque diferencia dibujo de escritura, y además que para poner algo distinto, él en casi todas las palabras todavía hace escrituras fijas, por eso estaría en lo que llamaríamos indiferenciadas. Pero ya sabe que se escribe con letras y sabe que no es lo mismo dibujar más allá que dibujo, porque cuando yo le preguntaba todo el tiempo me decía, dibujé. Yo decía, bueno, ahora escribí. Acá no está, no la traje en esta, pero cuando le dije la oración, Manuel no dibujó y
hizo directamente, usó también Mahuel, pero no dibujó en la oración. Y con su nombre tampoco. Acá tenemos ejemplos del segundo periodo, donde Melina ya entendió esto que hablábamos recién, a palabras diferentes, escrituras diferentes. Ustedes piensen que dentro de cada nivel hay muchas variantes. En el caso de Melina hay partes fijas y hay algunas que trata de buscar una diferencia. Eso es otra categoría dentro de todo el segundo periodo. Entonces, como que el final es fijo, pero el resto hay algo donde quiere hacerlo diferente. Y Jorge Luis ya ahí hizo un esfuerzo con ese repertorio que tiene, a palabras diferentes, escrituras diferentes, ¿sí? La que escribe, su nombre lo escribe convencionalmente. La primera palabra que está es la que él quiso escribir, que cuando le pregunté qué puso no lo pude interpretar y dijo que no sabía. Y las demás son las que yo le dicté. Y la última es la oración. Yo acá ya no le dicté todas porque él se cansaba mucho, porque hacía un gran esfuerzo para escribir las palabras de diferente manera. Entonces con las tres que propuse, listo, ya está, no necesitaba que escriba todo el resto. Y si miramos bien, la que él escribió, que él quiso, y la oración tienen 7 letras, creo que son, y el resto 6, o sea, hasta busca la variedad en la cantidad de letras. Pero con ese repertorio sabe un montón. Con lo cual, seguimos viendo que pasa lo mismo con las escrituras que nos mostraba Diego. Tercer nivel. Tenemos a Patricia, de 47 años, ¿sí? Que hace una escritura silábica, a veces con valor sonoro, a veces sin valor sonoro convencional. Alguna podría ser que pone silábico alfabético, ¿sí? Rocío, que está también silábico alfabético, algunas más silábicas. En realidad Gato la escribe de manera silábica, por más que parezca que no. Hay muchos datos que nos lo dan lo que van diciendo. Yo, aparte de ver el tema de si eran convergentes los niveles de conceptualización, también busqué a ver si eran convergentes las marcas de exclusión y de enseñanza y las verbalizaciones que describen, bueno, Kurum, Felcano, Marce también las toma, porque cuando muchos van hablando, cuando van escribiendo, y nos dan mucha información, cuando hablan y cuando hacen la interpretación de su escritura. Entonces, a simple vista podríamos decir que Gato está escrito alfabéticamente, pero como ella le iba diciendo, no, es una escritura silábica, pero como no se bancaba que haya dos, primó la hipótesis de cantidad y volvió a escribir. De hecho, el primero lo puso como elección Gato, entonces la segunda yo no le iba a decir de vuelta escribí Gato, dije escribí Gata. Y si piensan que lo escribe de manera silábica, ven que la segunda empieza G-A. Ahí estaba Gata, Gata. Después agregó el to porque algo le estaba faltando, ¿sí? Pero es más, estaba como muy preocupada con esto de cuál era Gato y cuál era Gata. Una reflexión muy interesante, pero bueno, mariposa, hay fallas, lo que se llaman fallas de la ortografía, pero eso no nos preocupa en este momento, ¿sí? Cómo está pensando. Y después tenemos a Stephanie, que dice, ya comencé la primaria en 2016, gato, conejo, mariposa, tigre, pulpo, pez. El gato toma leche, que tiene una escritura alfabética, ¿sí? Ya escribe con todas las letras. De hecho, yo le dije, escribí una palabra y nos quiso contar, no una palabra, nos quiso contar que empezó la primaria. Es súper significativo para ella que empezó la primaria. ¿Qué queremos mostrar brevemente con esto? Que bueno, realmente los niveles son convergentes. Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual pasan por los mismos caminitos que cualquier sujeto sin discapacidad. Sí encontramos algunas especificaciones de ellos.
Y como les decía antes, no solo en cuanto a los niveles de conceptualización, sino también con marcas de inclusión y de enseñanza y verbalizaciones, muchísimas verbalizaciones. Por suerte muchos fueron haciendo y me daban, en esas escrituras que uno le genera duda, volver a mirar como lo habían dicho, grabando las entrevistas, uno terminaba de definir si era más de un periodo o del otro. Traje 2 ejemplos trágicos a propósito, la de María Victoria, que es una niña, si bien no es lo que nos convoca hoy, pero para que veamos la diferencia entre María Victoria y Patricia. María Victoria, la primer toma, tenía 8 años y 5 meses y tiene una escritura mayormente silábica. Las que pone más es por lo mismo que les decía antes, que prima la hipótesis de cantidad sobre la silábica. Y a los 12 años y 5 meses tiene una escritura de lo que decíamos recién, cuasi alfabética, porque las escrituras con sílabas simples las resolvió perfecto. Las que le están costando son las que tienen sílabas complejas, que a propósito se las pusimos. Y bueno, de hecho hace muchos intentos con Cangrejo, que acá no lo puse tan bien. Ubican el tigre, ¿no? El tigre intentó 50. Tigre intentó 3 veces hasta que dijo, creo que es así. No estaba tampoco muy convencida. Pero las otras las puso sin ningún inconveniente. Pero lo que vemos ahí es que más allá que pasaron 5 años y en el medio había así una pandemia, ¿sí? Vemos que hubo avance. Quizás este avance con una niña como Vicky, que empezaba con una escritura silábica, para una cuasi alfabética lo hubiéramos visto en un año, o quizás en meses. En este caso, bueno, pasó más tiempo, pero hubo un avance muy significativo. Ahora sí, con Patricia no pasó la pandemia en el medio, Las primeras escrituras no son las mismas porque son las que le había tomado Marce, y ahí vemos que tiene una escritura silábica, a veces con valor sonoro y a veces no, y que esa fue tomada en el 2014, y en el 2019, si bien ya son casi todas con valor sonora y algunita puede haber algo más ahí, pasó mucho tiempo para el poquito avance que hizo Patricia. ¿Sí? A diferencia del anterior, que vimos un avance sustancial, en esta niña, perdón, no en esta señora, no hubo No hubo avance, porque no podemos negar que hubo avance. Pero es un avance mínimo por el tiempo transcurrido, más allá de su discapacidad. ¿Se entiende? Entonces acá nos empezamos a hacer preguntas. Por eso quisimos poner, por más que eran poquitas, quisimos poner las longitudinales, porque nos dieron mucha información y por suerte teníamos 2 o 3 de adultos y algunas de niños. Entonces, nada, dentro de las conclusiones que nosotros planteamos, por un lado es esto, que los niveles son convergentes, o sea que atraviesan por los mismos periodos, pero encontramos unas categorías, formulamos unas categorías que tienen que ver con el aprendizaje en otros tiempos, el aprendizaje desde distintos grados de interés y el aprendizaje con detenimiento, que esto lo vimos, por supuesto, en las longitudinales. ¿A qué nos referimos con el aprendizaje en otros tiempos? Por un lado, la demora en la adquisición del sistema de escritura. Yo, aparte de entrevistar a los chicos, a los niños, jóvenes y adultos, fui a observar clases, fui a charlar con muchos maestros, hablo mucho tiempo con muchos maestros, porque aparte también yo tengo mi propio recorrido, y lo que empezamos a ver que se demora mucho el acceso a la cultura letrada, ¿sí? Entonces ahí vemos una demora en la adquisición. Y en los casos de vimos transversales también lo pudimos ver, porque si era esperable que un niño o un joven que está concurriendo a algún espacio de alfabetización o a alguna escuela transite determinado nivel, un joven con discapacidad que también se encuentra en las mismas condiciones está en un nivel inferior. ¿Se entiende? O sea, voy a hacer un ejemplo de primaria, que es
esté transitando en los inicios en una hipótesis silábica, eso mismo ocurre con un niño que concurre también a una escuela de educación especial, pero seguramente a los 10 u 11 años. Con lo cual, ahí hay una demora también en la adquisición del sistema de escritura. Y que es lo que venía esto. Y después la demora de pasar a un nivel al otro, lo que veíamos con Victoria y con Patricia. Se tarda más tiempo en pasar de un nivel a otro. Otra de las categorías es el aprendizaje de distintos puntos o grados de interés. Vimos que muchos de los sujetos se dispersaban y no podían volver a la actividad. O sea, a la entrevista, que la realidad ninguna entrevista duró más de 20 minutos, a veces menos, y todos venían voluntariamente, pero se dispersaban haciendo otros grafismos en la hoja, queriendo ir a agarrar algo que había en el salón, o persistían en algo. Había un niño que todo el tiempo quería la computadora. Fui a la computadora a ver si le mostraba las letras de su nombre para escribir con la computadora. Pero no había forma de sacarlo de esa persistencia y fue imposible seguir con la entrevista. Como ese caso hubo varios. Y otros que no les genera ningún interés el objeto de escritura. Nada, o sea, lo hacían por compromiso y a veces hasta ponían palabras que en vez de las que yo decía, las que sabían o les resultaban más cómodas. No sé, yo decía gato y se conocía perro y ponía perro. Porque bueno, esto se lo respondo de compromiso. Entonces vimos también estas cuestiones. Y el aprendizaje con detenimientos, bueno, obvio esto sí lo vimos en los casos longitudinales, pero es como que hay un momento que pareciera lo que pasó a Patricia. Pasaron 5 años y pareciera que no avanzó, ¿sí? Entonces ahí nos empezamos a hacer como varias preguntas. ¿Por qué otros tiempos? ¿Por qué nos falta el interés? ¿Por qué el detenimiento? Y nos planteamos una categoría que la denominamos el estigma del diagnóstico. Ojo con esto. Ojo con esto. Estos son datos, ¿sí? ¿Por qué le pusimos el estigma del diagnóstico? Porque pareciera que en algunos momentos, en la familia también sucede, pero nosotros nos abocamos a la escuela, ¿sí? O a los espacios de alfabetización. En algunos momentos ese diagnóstico nos impide ver al sujeto, nos impide mirar, volvemos siempre a la mirada, ¿no? Nos impide mirar a ese sujeto que tenemos adelante. ¿Qué sabe ese sujeto que tenemos adelante? Se nos antepone muchas veces ese diagnóstico. Y en los momentos que se nos antepone, demoramos la oferta, ¿sí? No le dejamos poner en juego sus niveles de conceptualización genuinos. Hay que manejar un grado de frustración interesante para estar en el aula de educación especial todo el tiempo y muchos años, donde vos querés que el pibe avance. Y bueno, y a veces empezamos, bueno, la P con la E, dale, ¿sí? Pero si lo hacemos un poquito, ponele. Pero si no podemos saber cómo está pensando, no le podemos dar después su camiseta que le quede bien. Entonces no lo dejamos poner en juego sus niveles de conceptualización. Y en los jóvenes y adultos, casi la única escritura que está habilitada es la copia. Entonces es copia, y no le dejo poner, me pierdo sin saber si tiene una escritura persilábica y poder ofrecer una intervención acorde o cómo está escribiendo. Vos decís, Andy, que muchas veces, porque te presumimos un diagnóstico, que a veces lo tenemos por escrito porque nos viene con el diagnóstico y a veces es discapacitado. Chao. Entonces muchas veces el docente detiene la oferta de lectura y escritura, porque total no va a poder. Voy a ser más moránico, voy a decirme si es así. Mientras el resto de los compañeros lee y escribe, vos dibujás. Sí. Igual son todas preocupaciones súper genuinas del maestro, ¿sí? Por eso yo digo, estos son datos. Todos
todos lo hemos hecho, ¿sí? Hay un momento que se nos antepone ese diagnóstico, ¿está escrito o no? Pero esto podrá, no puede. Hay una frase que yo la escuché de muchos maestros, muchos colegas, que la escuché con distintas claves. No lo puedo sacar de la copia. Un montón me dicen, no lo puedo sacar de la copia. Algunos lo dicen con una preocupación, o sea, preocupados de que no lo puedo correr de la copia. Otros te lo dicen como una excusa de no lo puedo correr de la copia, si no puedo hacer otra cosa. Y es la misma frase, ¿eh? No lo puedo sacar de la copia. Pero cada uno lo dice desde otro lugar. Qué felices seríamos si un día, charlando con un maestro de adultos que trabaja con gente de discapacidad, porque en adultos sabemos que esto es una característica, no es una excepción. No es me tocaron a mí 5 o 6 personas con discapacidad. Es parte de la población de adultos, es una característica del aula de adultos. Digo, qué felices seríamos si en vez de decir me tocó Manuel con un retraso madurativo tal, una seña nos diga me tocó Manuel que atraviesa la etapa presilábica. Ahí estamos mirando a Manuel y a nosotros, su diagnóstico. Porque lo que Andrea nos está diciendo en su investigación es que los niños, jóvenes y adultos, ella investigó los mentales, ojo con esto, cuando hablamos de discapacidad hay una bolsa muy grande, ¿no? Digo, ella investigó sobre los mentales, ¿estamos de acuerdo con esto? Bueno, que los mentales atraviesan los mismos niveles de conceptualización. Y si nuestros estudiantes que no tienen esta dificultad, la única manera de aprender a escribir es escribiendo, pues estos también. Pero Andrea nos dice, en ese estudio longitudinal que siguió estas estudiantes a lo largo de los años, estas estudiantes hay momentos que avanzaban y otros momentos que no. Y Andrea se preguntó, ¿y por qué no en estos momentos? Y Andrea, ¿qué descubrió? Que en esos momentos que no, lo que hubo un detenimiento de la oferta. Hubo una serie que no le propuso Erika. Y sobre todo en eso, en jóvenes y adultos. Porque en niños se sigue viendo que hay un avance. Todavía se sigue ofreciendo. Sí se demora, ¿sí? Es lo que decía recién. Si era esperable a los 6, quizás suceda a los 10 o a los 11. Se demora también con una cuestión genuina. No se puede ni sentar, no esto, no lo otro. ¿Cómo querés que le enseñe? Podemos igual seguir leyendo cuentos, o sea, introducirlos en la cultura letrada. Sí se demora, pero se sigue ofreciendo. Con jóvenes y adultos lo que vimos es que muchas veces se deja de ofrecer. Por eso el detenimiento de la oferta. Se deja de ofrecer situaciones de lectura, de escritura, y lo único que se ve, o lo que más se ve, es la copia, o esto que yo les decía antes de ir pasando con los puntitos que en realidad no estamos escribiendo. Igual, son datos y hay variedad como suceden todos. Yo no seleccioné por su modo de enseñar a quienes les hice la entrevista. La idea era justamente poder ver que más allá del modo en que les enseñaban, construyen de la misma manera. El tema es si lo habilitamos o no. Pero digo, he visto diversidad de modos de enseñanza y más, no importa de cómo lo están enseñando, nos mostraron que construyen igual. Entonces, nada, esto importante, de no detener la oferta. Y aparte piensen, yo les estoy diciendo que a los niños se les demora el acceso a la cultura letrada y al joven ya se le empieza a detener. Qué poquito tiempo, ¿no?, que les ofrecimos cosas. Para terminar, me voy a poner los anteojos, no voy a hablar de ahí, pero me tengo que poner los anteojos. Esto es casi con lo que yo cierro mi investigación, que en un momento nos seguimos preguntando, ¿no?, si la demora de acceso a la cultura letrada tendrá que ver con el detenimiento. O sea, es como, en un momento se hace como un círculo ahí, como algo medio enredado que no sabemos quién puso el huevo o la gallina primero. Y más o menos finalizó la tesis diciendo esto: no podemos saber si todos los sujetos con discapacidad intelectual
llegarán a producir escrituras alfabéticas. Lo que sí pudimos observar mediante las distintas entrevistas es que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual piensan, se interrogan y reflexionan sobre la escritura. Tampoco podemos saber cómo será ese camino, si se verá anudado o si contará con detenimientos y o retrocesos. Pero sí podemos hacer lo posible para favorecer el interés por la cultura escrita, para acercar a los estudiantes a las mejores situaciones posibles que les permita desenvolverse en el mundo letrado. Podemos no demorar el acceso al mundo de las escrituras y lecturas, ni detener su oferta. Podemos intervenir dando la posibilidad de poner en juego sus niveles de conceptualización genuinos. Podemos atender a aquello que nos han hecho saber cada uno en las entrevistas. Las intervenciones son las mismas, más demoradas, más reiterativas, más sistemáticas, pero son las mismas. Intervengo del mismo modo porque yo tengo que mirar a ese sujeto que está atravesando por una escritura silábica alfabética, silábica. Entonces la intervención va a ser la misma. Lo que pasa es que quizás la vamos a tener que hacer más veces, que esto más sistemática. No va a bastar quizás con 30, sino van a ser 150. ¿Sí? Tenemos que tener paciencia y si hablábamos recién que no vamos a pretender que con algunas intervenciones ya haga toda la palabra, acá el recorte quizás va a ser más recortado, por así decirlo, pero sí son las mismas. Como que por un ratito hay que ponerse una anteojera, por un ratito nomás, y olvidarnos de que tiene 30 años, pero tiene una mentalidad de... por un ratito ponernos unas anteojeras y no mirar la patología, sino mirar su nivel de conceptualización. Y después intervengo como un silábico, si es silábico. O intervengo como un presilábico, si es presilábico. Por un ratito, si queremos ayudarnos en la escritura, pongámonos anteojos de escritura. A mí personalmente me enorgullece un montón la investigación de Andrea. Es una admiración que tengo. Lo digo no porque esté ella, digo porque sea mi amiga. Digo, me parece que nos da un montón de luz para mirar de otra manera a nuestros estudiantes con discapacidad. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Cuesta un poquito, ¿no? Digo, Andrea lo que nos dice es, por un ratito, ponete una anteojera, mirá qué nivel de conceptualización tiene, y sí, es distinto. Seguramente vas a tener que hacer esa intervención muchas más veces, mucha más sistemática, repetirlo un montón, de manera más esquemática. Tiene su especificidad, sí, pero tenés que saber dónde está parado. Y muchas veces vamos a sentir eso, que retrocede, porque si bien son convergentes, los niveles no se dan de la misma manera, hay como muchas idas y vueltas, entonces bueno, pero sabiendo eso, hoy me parece que la palabra de mirar, porque bueno, miro a ese sujeto o ese adulto que contaba Diego cuando conoció a sus primeras doñas, como él siempre me las nombra, miro a esa persona más allá de su diagnóstico. Entonces es siempre cómo miramos al otro, y cómo miro al otro y como yo me interpelo también va a ser después qué te voy a ofrecer. Para empezar a cerrar, todos conocen a Gustavo Roldán, ¿no? ¿Conocen a Gustavo Roldán padre o Gustavo Roldán hijo? No sé, no la conocen. Ambos. Gustavo Roldán padre es nada, el de los sapos, el de los piojos, el escritor chaqueño, se nos fue antes de tiempo. Gustavo Roldán hijo es el que hoy en día ilustra la mayoría de los cuentos infantiles que suelen circular. ¿Sí? También escribe. Gustavo Roldán hijo
de Gustavo Roldán padre y Laura de Betach, pagada de cuna, ¿no? Y le salió dibujante, ¿vieron? Bueno, de Gustavo Roldán padre, con esto de las miradas, compartir con ustedes, a modo de regalo y un poco de cierre, Mirada de Dragón. Aunque los dragones saben mucho, siempre tienen una mirada llena de asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de las cosas que conocen. A todo lo que conocen lo miran con ojos nuevos cada día. Y si la mirada es nueva, las cosas son diferentes. Entonces se sorprenden de que haya tantas cosas nuevas en el mundo y les parece hermoso conocerlas. ¡Qué hermosa flor!, dice un dragón negro. Muy hermosa, contesta el otro. Es parecida a una que estaba ayer en este mismo lugar. Sí, sí, pero la que vimos ayer era cuando el sol estaba alto. Esta, con un sol de atardecer, me parece más hermosa. ¡Qué hermosa flor!, dice el mismo dragón al amanecer del día siguiente. Sí, contesta el otro, muy parecida a otra que ya vimos, pero con los rayos del sol del amanecer, esta es más linda. Y vuelan hasta las montañas más altas, esa por donde las nieves están desde el primer día del mundo, contentos de haber descubierto una flor nueva. Entonces un dragón le dice a otro: ¡qué hermosa montaña! Tiene toda la nieve del universo. Y los dos sobrevuelan en grandes círculos el pico de esa montaña que acaban de descubrir y que ya sobrevolaron miles de veces. Todos nosotros sobrevolamos la lectura y la escritura desde muy chiquitos. ¿Vos te acordás cuál fue tu primer texto? ¿Alguien se acuerda su primer libro cuál fue? UPA. ¿En la escuela o en casa? En casa. En casa. UPA me lo La familia Conejo. UPA, recordé a UPA. Cuentos. Yo el primer texto, lo primero que recuerdo en mi vida es una novela. Que me la leí. Una novela es un libro por entrega, ¿no? Y mi abuelo me decía todo el tiempo que este compró el pollo, que este le puso sal, era por entregas, ¿no? Bueno, era una novela. Todos sobrevolamos la lectura y la escritura desde muy chiquitos. No desde la escuela solamente, sino desde casa. Encima, unos 20 años después, todos los que estamos acá decidimos enseñar la lectura y la escritura y seguimos sobrevolando ese objeto de conocimiento. Lo único que pretendimos con Andrea hoy es que podamos mirar la enseñanza de la lectura y la escritura, que podamos mirar a nuestros estudiantes jóvenes y adultos con y sin discapacidad con mirada de dragón. Porque cuando uno mira con mirada de dragón, aquello que sobrevoló miles de veces, la descubre de nuevo. Cada uno de ustedes se irá pensando si en sus aulas hay culto a las letras o hay uso de la escritura. Cada uno de ustedes charlará con la almohada, o mejor el lunes con el pizarrón, si en sus propuestas de lectura y escritura de verdad tenemos en cuenta los conocimientos previos, esos que amamos tanto en adultos y que hay que valorar. Y que yo me enorgullezco de que sea un mantra. Hay que partir de los conocimientos previos, pero de verdad.
en la alfabetización también. Cada uno de ustedes podrá pensar, si ahora le pidiéramos que levante la mano, no lo vamos a hacer, si puede dar cuenta de si mis 10 alumnos, 3 son silábicos, 2 silábicos alfabéticos y 4 son presilábicos. O si no lo estoy pudiendo hacer. Cada uno de ustedes sabrá si tiene que aprender a intervenir un poco más según cada nivel. Yo le voy a pasar a Mariana y a Isabel un material que publicamos hace muy poquito en el Ministerio de Educación de Nación que tiene que ver con intervenciones. ¿Sí? Se llama Acompañar la alfabetización, un compromiso colectivo. Creo que les puede servir para eso. ¿Está bien? Pero me refiero, cada uno de ustedes charlará con el almohado, con el pizarrón, qué de todo lo que dijimos a compartir hoy les sirve para revisar sus prácticas y descubrir que muchas de esas las tenemos que seguir haciendo porque están re buenas. ¿Y cuáles otras? Capaz tengamos que ajustar un poquitito. Y lo saben ustedes, y nada más que ustedes, y está bueno que así lo sepan. De última, a lo único que apostamos fuertemente con Andrea, y sabemos que lo comparte Mariana, Isabel, Germán, apostamos fuertemente a que leer y escribir sea como el pan, de todos y para todos. Porque sí es desde la perspectiva de derechos que ingresamos a las aulas de adultos. Es desde la perspectiva de derechos que leemos esa hermosa novela, ese hermoso poema, o abrazamos fuertemente a nuestros estudiantes. Sin abrazo no hay alfabetización, pero solo con los abrazos tampoco nos alcanza. Y todo estudiante, niño, joven o adulto, con discapacidad o no, merece al mejor maestro del mundo. Todos. Pero nuestros estudiantes adultos, que vienen de los barrios de donde vienen, y con la historia escolar errante que tienen, perdón, pero merecen el doble al mejor maestro. Necesitan al mejor maestro del mundo. Y no tengo duda que muchos están acá. Así que, de nuestra parte,